Muy buenos días de nuevo a todos, me alegro mucho de estar aquí de nuevo y tú imagínate que eres un observador externo, yo creo que eso es sano, observarse a sí mismo como un observador externo. Si tú te observas como un observador externo, lo más probable es que se pueda decir, este grupo de verdad, que es un grupo cabezoncete, Mira, yo te recuerdo, la Semana Santa ha pasado ya, no sé si, ¿vale? Has pasado ya, ha pasado la Semana Santa, ha pasado hasta la feria y han pasado una serie de partidos de fútbol, tío, que si no sabes cuáles son, ¿en qué mundo vives? Y tú R que R con la Semana Santa. Hemos cantado la canción Nunca entenderé el precio que se pagó allí en la cruz por mi salvación. Eso es Semana Santa. Lo que acabamos de celebrar aquí, pan y vino, conmemorando, simbolizando sangre y cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, eso es Semana Santa. Y incluso el pasaje que hemos estado leyendo aquí, Gabriel ha estado leyendo, cuando Dios dice en el Antiguo Testamento, ¿a quién me asemejáis? ¿A quién me comparáis? ¿Vais a hacer imágenes de mí? De eso está hablando gran parte del texto de Isaías, cuando dice, hacéis imágenes porque necesitáis verme, pero no me podéis hacer imagen realmente, porque yo soy Dios. Bien, como somos unos pesados y estamos en Semana Santa continuamente y no se nos mete en la cabeza, oye, que la Semana Santa, 7 días, semana, ya ha pasado, pues vamos a seguir incidiendo sobre ello. ¿Por qué? Porque yo sabía que no me iba a tocar estar aquí en Semana Santa, sino antes y después. Y por eso que la vez anterior estuvimos tratando un tema que es el de la grandeza, desde una perspectiva cristiana. ¿Qué es la grandeza? O como nosotros lo titulamos la última vez, ¿cuál es la verdadera grandeza en el reino de los cielos? Según predicó Jesucristo, según predicó Jesús de Nazaret. Y ahora conectamos con ese tema justo donde lo dejamos, porque realmente la crucifixión es una paradoja. Nosotros decimos que es el mayor acto de grandeza y de servicio a la humanidad. Lo decimos y lo creemos, no sé yo bien si lo entendemos, pero realmente es paradójico. Y ¿cómo yo puedo hacer algo que es contradictorio sin entender exactamente esa contradicción o sin entender exactamente qué es lo que estoy haciendo, celebrando? Eso es lo que hoy vamos a procurar explicar. ¿Fue un acto de grandeza? ¿Fue un acto de servicio la Semana Santa? Porque en apariencia tienes que decidir. Tú tienes que decidir. O eres grande, o eres pequeño. O eres grande y crucificas, o eres muy vil, muy pequeño. Y eres el crucificado. Tienes que decidir. Grandeza en la crucifixión, a priori, no hay. Bien. ¿Qué es lo que vamos a recordar de la última vez? De la última vez recordamos lo siguiente. Cuando Jesús, o mejor dicho, hablando de lo que Jesús denominaba como la verdadera grandeza, estábamos describiendo la grandeza la vez anterior en términos de, mirad, la grandeza es lo que el ser humano a lo largo de toda la historia hasta nuestros días usa como medio para conseguir un fin. Y ese fin es la grandeza en sí mismo, de manera que es un círculo vicioso que se retroalimenta. La grandeza como fin, utilizando esos medios que el poder y la grandeza me da para conseguir más grandeza, en un ciclo interminable que es inagotable porque la ambición humana es insaciable. Esto a lo largo de todas las épocas. Esto hoy. No, hoy somos más sofisticados. No, hoy usamos métodos distintos, pero el espíritu es exactamente el mismo. Controlar, manipular, hacer que los demás seres humanos hagan mi voluntad, se sometan a mi criterio. ¿Que parece que somos más sofisticados? Solamente es cuestión de lugar, momento y oportunidad. La historia ha dado muestras y hoy en día, si investigamos seriamente lo que ocurre en el mundo, seriamente, para eso se requiere disciplina, ejercicio, tiempo, esfuerzo y muchas lágrimas para darte cuenta de que no vivimos en un mundo tal como aparece. Hoy en día se puede dar en cualquier momento en cuanto a la oportunidad se dé esa barbarie que veíamos en el mundo antiguo, esa barbarie que todavía en algunos sitios geográficos del planeta Tierra existen. El nazismo es una prueba evidente de ello y puede ocurrir en cualquier momento. Bien.
Definíamos que la grandeza desde la perspectiva humana era así, pero cuando Jesús viene a la tierra, Jesús explica desde el primer momento a sus discípulos, mirad, en mi reino los pobres en espíritu son los que heredan el reino. En mi reino los que son grandes son los que son pobres en espíritu, es decir, aquellos no que tienen necesidades, que somos todos, sino aquellos que las reconocen. Si reconoces quién eres con tus virtudes y tus defectos, si reconoces tus carencias, si reconoces que no puedes, ese delante de Dios es heredero del reino de Dios. Esa es la verdadera grandeza. Y se supone que basado en una actitud de humildad, sus discípulos que le siguieron durante 3 años aprendían la lección. La aprendieron, de hecho. ¿O no? Pues no. Porque durante esos 3 años estuvimos viendo cronológicamente, cómo continuamente ellos tenían disputas acerca de quién de ellos sería el mayor, como el Mesías Jesús. Era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, escrituras sagradas hebreas. Y tenía que venir un libertador. Y ese libertador tenía que liberarles del poder de Roma. Jesús de Nazaret, que decía a sí mismo ser enviado hijo de Dios, era el Mesías que habría de liberarlos del poder de Roma. Y por tanto, como él iba a establecer un reino, yo le sigo durante 3 años, ¿y cuál es mi parte en ese reino? Eso es lo que discutían los discípulos, lo que estaríamos discutiendo tú y yo cuando nuestros papis se van y queremos la herencia, igual. Pero Jesús, que les enseñó durante los 3 años, llega a la última cena. La última cena, esa última cena que tuvo con sus discípulos antes de ser entregado. Y en esa última cena, después de hablar otra vez sobre el asunto, porque otra vez discutían sobre el asunto, después de aclarárselo, él pone un ejemplo. Y en ese ejemplo, él saca un lebrillo, lava los pies a sus discípulos y le dice, yo soy el Señor, ¿no? Sí, pues os he lavado los pies. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis lo que significa? Significa que os estoy dando un ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo, los unos con los otros. En otras palabras, lo que estuvimos viendo la última vez era que la grandeza, no de este mundo, sino la grandeza desde la perspectiva de Dios, está en reconocer quién eres, reconocer tus carencias y saber delante de Dios que te falta. 2, actuar con humildad toda tu vida, sabiendo realmente quién eres, tus virtudes y tus defectos, pero eso te hace ser humilde. Y 3, amar a tu prójimo y servirle como a ti mismo. Y eso, que no queremos muchas veces porque es costoso, debería ser la enseña emblemática del cristiano en el mundo a lo largo de todas las épocas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entre nosotros, amarnos como Él nos amó. Eso fueron sus últimos 2 mandamientos. No hay mucha ley ahí, ¿eh? Pero hay mucho espíritu y muy difícil de cumplir. Eso fue lo que dijimos la última vez. Bien, hemos dicho que ahora tenemos que escoger entre lo que el gráfico decía, o eres grande o eres pequeño, o eres el crucificador o eres el crucificado. ¿Grandeza en la crucifixión? ¿Un gran servicio a la humanidad? ¿De verdad en una crucifixión? Tienes que escoger, porque ambas cosas son incompatibles. Y lo vamos a tomar hoy exactamente donde lo dejamos la última vez. Porque la última vez lo dejamos en la última cena. Y en esa última cena, Jesús, después de haber lavado los pies a sus discípulos, haberle mostrado una vez más en qué consistía verdaderamente la grandeza desde la perspectiva de Dios, hace lo siguiente, o mejor dicho, dice lo siguiente. Dice lo siguiente, retomamos la historia. Y aquí empieza nuestra historia de hoy. Y comiendo ellos, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dijo diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, o es símbolo, o representa a lo que le va a pasar a mi cuerpo. Es partido. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre. Este vino está representando, o es símbolo de mi sangre, del nuevo pacto, de un nuevo testamento, que hago y que derramo por muchos. Yo derramo mi sangre por el beneficio de otros. Lo que a priori podían haber pensado inicialmente cuando los discípulos oyen estas palabras es por primera vez ya parece que nuestro Mesías reacciona, y aparte de hacer milagros y resucitar a gente, que está todo muy bien y es maravilloso, ya parece que va a hacer algo al respecto, porque hemos estado esperando 3 años para que lo haga. Dice que va a derramar su sangre. Esto suena ¿a qué? ¿A batalla? ¿Suena a gloria? ¿A muerte con honor? ¿Qué es lo que quería decir que Jesús iba a morir
Por eso estaban siempre tan preocupados, discutiendo entre sí mismos quién de nosotros va a ser el mayor. Porque daba la impresión que Jesús iba a combatir contra los romanos. En algún momento aquello se despertaría, llamaría huestes celestiales y derramaría su sangre como rey de honor, librando a su pueblo de la esclavitud de Roma. Es posible que aquello pudiera ser pensado inicialmente por los discípulos, pero si lo pensaron, que es muy probable, poco les duró, porque en el contexto que estaba hablando y la tristeza que empezaron a sentir los discípulos posteriormente da confirmación de que en efecto estaban entendiendo o llegaban a comprender algo que ellos no querían escuchar. Es que en efecto su sangre iba a ser derramada, pero no de forma gloriosa. ¿Por qué? Porque antes de esa última cena, Jesús, antes de entrar en Jerusalén, esa última vez, después de sus 3 años de ministerio, entra en Jerusalén con sus discípulos, es aclamado, atención, ojo, como rey, Hosana, que significaría libre, el que nos libra, el que nos salva. Tenía implicaciones políticas. Bien, esa última vez que entran en Jerusalén. Días antes de esa última cena que estamos viendo ahora, había dicho Jesús, por eso los discípulos entendieron, aunque no querían entenderlo, a lo que Jesús se refería cuando decía, mi sangre será entregada. Porque Jesús mismo, entrando esa última vez a Jerusalén, dijo así, en tercera persona hablando de sí mismo, y le entregarán a los gentiles para ser escarnecido, azotado y crucificado. Lo estaba dejando muy claro, se lo dijo por enésima vez y por última vez probablemente aquí. Dice, mira, me van a entregar a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos, desde la perspectiva judía, que no son judíos. Los helénicos, los romanos, los griegos, los fenicios, todos los que no son judíos son los gentiles. Me van a entregar a los gentiles, en este caso los romanos. Para ser, dice, me van a escarnecer, literalmente, se van a burlar de mí. Seré azotado, literalmente, seré flagelado, con el flagellum romano. ¿Alguno tiene duda de lo que significa esto? Que vea la pasión de Cristo, lo representa muy bien. Y seré crucificado, literalmente, seré empalado en una cruz. Aquí es donde nosotros debemos preguntarnos, como se preguntarían los discípulos en aquel momento durante la última cena, ¿un acto de grandeza la crucifixión de Jesús? ¿Un acto de verdad? ¿Un acto de grandeza y un acto de servicio? Para entender bien cómo la crucifixión no es un acto de grandeza, es un acto de servicio a priori. Vamos a mirar de dónde viene, qué han significado las crucifixiones a lo largo de la historia, con un breve resumen. Las crucifixiones, aunque es o el empalamiento, aunque es un método de tortura antiguo, lo utilizaron de forma sistemática los asirios en el siglo VI. ¿Qué es esto, no? ¿Sabes para qué? Para que me quede quieto. Vale. Era un método de tortura utilizado en el siglo VI por los asirios. Se cree que fueron los primeros. ¿Os acordáis? Los asirios eran gente extremadamente cruel. Empalaban, desollaban, descuartizaban, ¿vale? Y ellos usaban estos empalamientos o crucifixiones que depende de cómo el sujeto era fijado a la cruz, se podía interpretar una cosa u otra. Ellos lo hacían de manera sistemática. ¿Os acordáis del libro de Jonás en el Antiguo Testamento? Cómo Jonás no quería ir a predicar la misericordia de Dios a los ninivitas, porque Nínive era la capital en aquel momento, Asiria. Y los asirios eran gente cruel que amenazaban la seguridad de Israel. ¿Cómo va a querer Jonás ir a predicar la misericordia de Dios? Mira que Jonás conocía a Dios, dice, no va a ser que yo les predique la misericordia de Dios, los asirios se arrepientan y Dios les perdone. Los asirios no pueden ser perdonados de Dios, los asirios tienen que ser exterminados. Por eso no quería Jonás ir a predicarles. Bien, vale, los asirios en el siglo VI
son probablemente los primeros que utilizan esa crucifixión o distintos tipos de empalamiento, crucifixiones que se daban. En el siglo V son los medopersas. Los medopersas, cuando entran, en caso de Darío el Medo, en Babilonia, ¿os acordáis? El imperio babilónico, luego el imperio medo-persa, también reflejado en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, ¿verdad? Parte de la historia, entran los medo-persas, entra el rey Darío, el Medo, y sacrificó, crucificando a 3.000 babilonios. Posteriormente, en el siglo IV, Alejandro Magno también utilizó las crucifixiones, por ejemplo, cuando entró en Tiro, sitiando Tiro, conquistando Fenicia, con 2.000 crucifixiones. Posteriormente, en el siglo III y II, durante las guerras púnicas entre cartagineses y romanos, los cartagineses utilizaban la crucifixión contra los romanos como símbolo de no te atrevas con nosotros. Como conclusión, los romanos empleaban este tipo de crucifixión también contra los cartagineses en venganza y respuesta. Y desde aquel siglo II aproximadamente antes de Cristo, hasta el siglo IV después de Cristo, que es abolido por Constantino, la crucifixión fue tomada por los romanos para usarla de forma regular, sistemática y usarla durante siglos a lo largo de todo el imperio, y por ello es que ellos extendieron la costumbre, mala costumbre, de la crucifixión. Las crucifixiones primarias, ¿cómo eran? Se llamaban crucifixiones simples, cruz simple, porque era un solo madero vertical. Ejemplo de lo que Roma hacía, por ejemplo, lo tenemos en cuanto a las crucifixiones, por ejemplo, cuando Tito, el general Tito, toma Jerusalén en el año 70 después de Cristo, las crucifixiones narradas por Flavio Josefo son brutales, cientos, miles en las afueras de Jerusalén durante el asedio de Jerusalén y la destrucción del templo. Otro caso paradigmático de las crucifixiones romanas son las del famoso Espartaco. ¿Os acordáis Espartaco? En el siglo I antes de Cristo. En el siglo I a.C. hay un esclavo que se subleva, que es gladiador, que reúne a un ejército muy grande, que le da serios problemas al imperio, finalmente son vencidos, y estos son finalmente castigados con crucifixión a lo largo de la Vía Apia. Mira, esta es la Vía Apia en Roma. La Vía Apia en Roma era una vía que conectaba, como veis ahí en el mapa, la ciudad de Roma al oeste con el puerto de Brindisi al este. Bien, esa Vía Apia que salía de Roma y que era de las más importantes en aquel momento del imperio, esta vía es usada de forma kilométrica para crucificar a 6.000 personas que estaban de parte de Espartaco. Y ahí Roma sofoca la rebelión, y esto es una imagen de la película Espartaco de los años 60, ¿vale? Ahora se sabe, ¿ve?, cómo estaban crucificados a lo largo. O sea, las crucifixiones no fue solamente a Jesús, se vienen utilizando durante siglos y miles de personas han muerto crucificadas. Ahora, por cierto, se sabe que las crucifixiones las cruces no eran tan altas, apenas se elevaban unos centímetros del suelo o medio metro como mucho, porque el todo de la crucifixión era la humillación. El sufrimiento físico, pero la humillación. De lo que se trataba era de que el viandante fuera por allí, viera al crucificado, lo identificara, este es fulanito, lo pudiera escupir, lo pudiera injuriar. No solamente eso, sino que además se les desnudaba. A los crucificados se les desnudaba. No se trataba de infligir una pena física abrumadora, como veremos más adelante. Se trataba de infligir una pena también psicológica abrumadora, porque tu sufrimiento, tu escarnio, era público, tu desnudez era pública. Era el mayor horror psicológico y el mayor horror físico. ¿Qué es lo que vemos durante la historia de las crucifixiones? Pues que las crucifixiones no son un acto de grandeza ni de servicio por parte del crucificado, sino que es un acto de grandeza por parte del crucificador. Todos estos ejemplos que hemos visto son ejemplos de cómo el que manda, el que es grande, crucifica, y la crucifixión es un emblema, una señal de quién es el grande aquí. Bien, volviendo a las crucifixiones del primer siglo,
que es la que nos interesa, donde se marca la crucifixión de Jesús. Sabemos que los romanos usaban la crucifixión de doble madero. De las distintas crucifixiones que podían darse, había una que era de doble madero, era un madero vertical, como habíamos visto antes, y un madero horizontal que formaba una especie de cruz, y ahí la palabra crucifixión. ¿Existen registros históricos de cómo se ejecutaban las crucifixiones en el tiempo de Jesús? Sí, ¿cuántas? Escasas, escasísimas. ¿Y vestigios arqueológicos? Escasísimos. Pero ¿por qué no existen registros históricos de cómo se ejecutaban las crucifixiones? Por una parte, era pan de todos los días. A ver qué historiador va a tomarse la molestia de describir cómo se hacen los macarrones, si es que lo comemos todos los días, primero. Pero segundo, y el más importante, era tan horroroso este tipo de castigo y muerte, que el mismo romano lo repudiaba. De manera que aunque lo usaba muy prolíficamente, al mismo tiempo lo repudiaba y no le gustaba a los historiadores romanos dar detalles de cómo se llevaba a cabo las ejecuciones en crucifixión, excepto por 4 relatos históricos que sí se nos han sido conservados, que son precisamente los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que han sido compilados en lo que llamamos hoy Nuevo Testamento. Y todas estas crucifixiones bien descritas están en relación fundamentalmente a la persona de Jesús de Nazaret. Bien, existen vestigios arqueológicos en los cuales también, junto con la historia que nos ha quedado, podamos hacer una recomposición de cómo se hacía. Sí, existen vestigios, muy poquísimos. Se pueden contar con los dedos de la mano. Uno de ellos, encontraron en el 1968, a las afueras de Jerusalén, es este. Ahí lo que veis es un talón. Es un talón cruzado por un clavo. Como veis, el talón cruzado por un clavo, el clavo mediría entre unos 20 o 30 centímetros. Esto sería una reconstrucción de cómo sería realmente el pie completo, ¿vale? Veis que está clavado el clavo atravesando el talón, luego la punta iría al madero y por la otra parte, cuando sale el clavo de la otra parte del madero, se le da la vuelta a la punta. Mi padre, que era herrador de caballos, hacía eso cuando ponía las herraduras. Le daba la vuelta a la punta para que la herradura no se soltara. De la misma manera, ahí los romanos le dan la vuelta a la punta una vez que el clavo sale por la otra parte del madero, para dándole la vuelta a hacer de gancho y que el crucificado no se cayera o no se descolgara. ¿Qué significa todo esto con los conocimientos normales que podamos tener y más con los conocimientos médicos que tenemos hoy en día? Pues que la crucifixión era algo horrible, pero horrible. O sea, lo primero, el dolor indecible que puede provocar una perforación ósea. Segundo, la cantidad de desgarros a nivel muscular y nervioso que eso podía producir. Tercero, el crucificado no podía respirar con los brazos extendidos hacia abajo, de manera que cada vez que quería respirar necesitaba aire, cada vez que necesitaba inhalar aire, tenía que empujar hacia arriba, desde los pies, que estaban también clavados, hacia arriba para poder elevar la caja torácica y poder inhalar aire. Con lo cual, cada vez que se elevaba presionando sobre los clavos de los pies, ponía en movimiento toda aquella cantidad de desgarres musculares y nerviosos y aquel dolor inimaginable se irradiaba desde las manos y los pies a las distintas partes del cuerpo. Hasta que el reo, por supuesto, antes era flagelado. La espalda la tenía cubierta de latigazos, prácticamente a veces se veía hasta la misma columna vertebral, huesos de las vértebras. Y cada vez que movía hacia arriba o hacia abajo para poder respirar, esa espalda se rozaba contra el madero. Es decir, aquello sería abrumador. Muchos morían en la cruz al poco de llegar porque la flagelación había sido tan intensa que estaban ya prácticamente muertos. Y algunos duraban días. En el caso de Jesús, duró 6 horas en la cruz. Cuando se les quería precipitar la muerte, por la razón que fuera, se les atizaba fuertemente en las rodillas con un mazo o una barra de hierro, para quebrando los huesos de la rodilla, el sujeto no pudiera elevarse más para coger aire y, por tanto, venía la asfixia de manera inmediata y el paro cardíaco.
Los cuerpos de los crucificados eran dejados en las cruces. Las aves de carroña venían antes de morir y después de morir, sobre todo, picoteando y llevándose trozos de carne. Se dejaban a la intemperie y se dejaban en el sol. Después de los días que fueran, aquello que quedara en la cruz era recogido por esclavos, puesto en carromatos y llevados a los extramuros de la ciudad. Allí eran vertidos en fosas comunes o en los basureros de la ciudad, donde finalmente eran quemados o comidos por los perros. Sabemos que Jesús de Nazaret tuvo una sepultura digna porque dos personajes fueron a Pilato, pidieron por favor el cuerpo y lo sepultaron en una tumba de un hombre rico, de un hombre pudiente, en aquella época, José de Arimatea. Con todo esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que lejos de la cruz ser un gran acto de grandeza, la cruz ha sido siempre usada. Y en el tiempo de Jesús fue usada. Y con Jesús fue usada como un instrumento de ejecución, de tortura y de propaganda, no de grandeza. La grandeza era la que enseñaba el que crucificaba. Un instrumento de ejecución, por cuanto era tan vil, tan horroroso, que ni siquiera los ciudadanos romanos eran crucificados. No podían por ley. Por eso al apóstol Pablo no le crucificaron, porque era ciudadano romano, sino que lo decapitaron. Pero Jesús no era ciudadano romano, estaba como súbdito bajo el imperio de Roma. ¿A quiénes crucificaban los romanos? Crucificaban a la hez de la sociedad. Crucificaban solo a aquellos esclavos que intentaban liberarse de sus amos y crucificaban a aquellas personas que eran inoportunos al imperio porque se rebelaban contra él. Y además eran sujetos peligrosos. La hez de la hez. Solamente para ellos se reservaban las crucifixiones. ¿Os acordáis del título arriba de la cruz de Jesús? Rey de los judíos. ¿Tú dices que eres rey de los judíos? ¿Te acusan de que eres rey de los judíos? No, mira, aquí no hay más que un grande, el imperio. Y no hay más que un Dios y rey, el divino César. Ese fue el título, porque Jesús fue acusado de rebeldía contra el imperio legalmente. La verdadera razón es de por qué, que es la pregunta que nunca nos hacemos, nunca se le hicieron en aquel tiempo. Nosotros tampoco nos hacemos la pregunta de por qué ocurren las cosas que ocurren. El fenómeno de la manipulación humana sigue siendo el mismo. Igual. Las razones verdaderas eran otras. Él nunca pretendió ser rey al estilo de opositor a César, nunca. Y cuando lo quisieron hacer rey en una ocasión, huyó de la multitud para que tal cosa no aconteciera. Él venía de otro reino, predicaba un reino, era distinto. Pero aquel fue el título. Y era un instrumento de tortura, no de grandeza, porque como ya hemos visto, se trataba de infligir la mayor pena psicológica y el mayor sufrimiento físico durante el mayor tiempo posible. Y además, era un instrumento extraordinariamente eficaz de propaganda. Hoy hacemos propaganda de otra manera, más civilinas, pero en aquel tiempo se hacía a través de, por ejemplo, las crucifixiones. Cada vez que una persona iba caminando por la vía pública y veía a los crucificados, era un emblema, era un cartel publicitario de Roma diciendo: ¿lo ves? No juegues con Roma. Yo soy el grande. Tú, porque mira lo que te puede pasar. Llegados a este punto, realmente podemos decir que la crucifixión de Jesús fue un acto de grandeza o un acto de servicio. Si se miraba desde una perspectiva gentil, no judía, más bien era un acto de vileza y de humillación. No nos confundamos. Y si se miraba desde la perspectiva judía, ¿qué acto de servicio era aquel? Más bien era un acto inútil, completamente inútil. No servía a la nación judía, no servía a los intereses judíos, no servía a la religión judía. Además de humillante. Humillante frente a un imperio que gobernaba sobre la tierra de Israel. Por eso, tan claro lo tenían los de aquella época,
que precisamente se nos ha quedado en la historia un registro histórico de una persona, un judío que escribió unas cartas. En esas cartas, este judío, que había sido criado y educado en Tarso, sur de Turquía actual, por ser judío entendía la cosmovisión judía, cómo el judío interpretaba y veía el mundo. Pero por ser también, haber sido criado y educado en el mundo helénico, él entendía cómo funcionaba la cosmovisión del gentil, del que no era judío, la cosmovisión del romano, del griego, la cosmovisión que se movía en aquel mundo, cómo se interpretaba el mundo en aquel momento. Y este hombre, este judío, dejó escrito en una de las cartas, que hoy se pueden leer con total libertad, dejó escrito lo siguiente: mira, Cristo crucificado, para los griegos, para los gentiles, para los que no son judíos, es locura. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú dices lo que está diciendo aquí, que aquel rabino, Jesús de Nazaret, que decía ser Dios, el que fue crucificado por los romanos, ese, si tú dices que él es Cristo, que él es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, te voy a decir una cosa, es una locura. ¿Ok? Así lo ve el mundo gentil. Una locura. ¿Se acabó? ¿Por qué? Porque ningún Dios muere así. Locura. Insistir en ellos, una locura. En el mundo helénico se tenía el concepto del hombre Dios, Dios hombre o hombre llegado a ser Dios. Por ejemplo, durante la primera parte del primer siglo, la religión más extendida o que más se extendía era la adoración a César. Augusto César, divino. Hijo de Julio César, Dios. Quien cuando falleció fue divinizado a la diestra de su padre, Dios, César, Julio. O sea, esa idea no era extraña en aquel tiempo. Tampoco era extraña los dioses que morían, porque a veces morían sacrificando para algo. Eso no era nada extraño. Y sin embargo, este judío que entiende la cosmovisión helénica del mundo, dice, y sin embargo, decir que Jesús de Nazaret, aquel que fue crucificado por los romanos en ejecución, decir que él es Dios, es una locura. ¿Por qué? ¿Porque no entendía el concepto Dios-hombre? ¿Porque no entendía el concepto de Dios muriendo? No, porque lo que no se podía entender de ninguna manera es que Dios muriera en una cruz. Eso era lo nuevo. Eso era lo inaudito, eso era lo incomprensible, eso era locura. Tan locura era que un mismo satírico, uno de estos que le gusta hacer bromilla, de estos como al pobre Will Smith, eso, la bromilla de calva, qué bien, ¿no? Eso le gusta hacer bromillas, ¿no? Que son graciosos, que uno lo interpretan de una manera, otro interpretan de otra, los bromistas. Hubo un satírico de la época, Luciano de Samosata, un griego, escribía satírica, obras que se representaban, ¿verdad? Dijo así acerca de los cristianos. Los cristianos, ya sabes, adoran a un hombre hasta el día de hoy. Él es el personaje distinguido que introdujo sus nuevos ritos y que fue crucificado por ello. Lo que estaba diciendo de forma sarcástica Luciano era, mira, los cristianos están como una jorobada cabra, porque adoran a un hombre. Sí. Os voy a decir, ¿a quién adoran? Mira, adoran a aquel que se llamó Jesús, que empezó a explicar cosas que ellos no sabían de la ley judía, que aquello era otro mundo. Era tan listo aquel hombre. Tan listo fue que lo crucificaron. Y los cristianos son tan estúpidos que lo adoran. Pero es un hombre. ¿Y cómo lo adoraban? Pues Plinio el joven dejó unas cartas también escritas al emperador Trajano y le dijo a Trajano, mira, el único mal que hacen estos cristianos a quienes perseguimos es que se reúnen un día a la semana, cantan himnos, prometen que van a ser buenos ciudadanos y adoran ¿te acuerdas de aquel que murió, que Tácito nos recordó, ¿no? Que nació en Belén, que nazareno y tal, que rabino, que murió en la cruz ejecutado bajo el imperio de Tiberio, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues, oye, que lo adoran como a un Dios. Eso es todo, el delito que tienen los cristianos. Y Luciano
se reía de ello. Es buena lógica la de Luciano, ¿eh? ¿O no? ¿Puede un Dios morir en una cruz así? ¿No es más bien que si muere en una cruz, no es Dios? Bien. Este judío del que hemos hablado antes, que entendía la cosmovisión helénica, que en una de sus cartas que nos dejó escrita dijo, oye, que la crucifixión del tal rabino Jesús, si lo vas a llamar Cristo, si lo vas a llamar el divino Hijo de Dios, es una locura desde la perspectiva gentil. Te voy a decir qué significa desde la perspectiva judía, porque también entiendo esa cosmovisión. Desde la perspectiva judía no es una locura, es un tropiezo. Y él dijo así, Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los griegos locura, lo acabamos de ver. Para los judíos tropezadero, decía aquel judío en una de sus cartas, que hoy conservamos. Tropezadero, ¿por qué? Pues porque no hacía favor ni a la religión de los judíos, ni a la nación de los judíos. A la religión de los judíos no hacía honor porque no se correspondía la realidad del Dios que ellos concebían en el Antiguo Testamento con un Dios que moría crucificado. No se correspondía. Y también hacía un flaco favor a la nación judía decir que Cristo, el crucificado Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, porque era una manera de decir a Roma, mira, otro crucificado más, otro humillado más, compatriota y muerto por ti. O sea, no nos hace ningún favor ni a la religión ni a la nación. Por eso, este escritor dice, desde la perspectiva judía, es un tropiezo, es un tropiezo. En una doble vertiente. Es un tropiezo porque es humillante. En la ley judía, para los judíos, había una ley en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 18 especialmente, donde habla de la desnudez, y Dios da reglas muy estrictas acerca de la desnudez, y cómo la desnudez es un elemento de vergüenza, de escarnio, mucho más la desnudez pública, y que era lo primero que se hacía a un crucificado, que era lo primero que se hizo a Jesús. Se le desnudó. ¿Ah? Y no solamente era humillante, decía este escritor, no solamente era humillante, sino que además era humillante en este sentido de la desnudez y mucho más, atención, si era crucificado en un madero, porque también la ley judía decía lo siguiente, si por cualquier razón una persona termina empalado en un madero, decía la ley judía, no lo dejaréis ahí, no lo dejéis, sino que tienes que recogerlo ese mismo día y enterrarlo, porque maldito por Dios es el colgado. La ley judía decía, aquel que es colgado en un madero es maldito de Dios. Desnudado y maldito de Dios. Si eres judío en el siglo I y predicas que Jesús de Nazaret es Dios, no solamente estás como una jorobada cabra, loco para un gentil, sino que para un judío tú eres una piedra de tropiezo muy, muy importante. El mismo Pedro, ¿os acordáis de Pedro? El que estuvo con Jesús durante 3 años. El mismo Pedro, desde su perspectiva judía, entendió que no solamente era humillante, sino que era completamente inútil. Inútil, además. Para él, que era judío, era tropiezo, porque era humillante, como ya hemos visto, y además era inútil. Por eso. Cuando Jesús empezó a hablar de que lo iban a entregar, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los religiosos de la época, y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Cuando Jesús empezó a decir estas cosas, Pedro inmediatamente le reconviene y le dice en el Evangelio de Mateo, Pedro, tomándole aparte a Jesús, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera lo que estás diciendo te acontezca. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque es inútil. Es inútil. Llevamos 3 años esperando el reino. Es inútil. Si tú mueres, ¿dónde queda el reino? ¿Y dónde quedamos nosotros? Es completamente inútil. No te acontezca. Tan inútil le era a Pedro el judío, discípulo de Jesús, tan inútil, que su amor por su maestro llegó hasta donde llegó y no llegó más allá. Porque no fue necesario que Jesús fuera crucificado. Es que simplemente cuando fue arrestado, ya Pedro veía lo que se aproximaba. Y en ese ver lo que viene, Pedro se retira de la escena y dice, yo a esto no juego. Yo no he servido a este maestro durante 3 años para esto. A esto no juego. Y la noche que fue apresado, el mismo Pedro negó a su Mesías, hasta ese momento, era su Mesías, 3 veces. Yo no le conozco, yo no sé quién es, yo no sé nada de ese hombre. Era inútil. Si Pedro niega a Jesús cuando fue arrestado, imaginaos cuando fue crucificado. Ahí es cuando ya ve la inutilidad completa del vertimiento de su sangre. ¿Para qué? ¿Para qué ha sido todo esto? ¿Milagros? ¿Portentos? ¿Para qué? Tan inútil lo consideraba y tan fuera de juego estaba ya, que no solamente lo negó cuando fue apresado, sino que durante la crucifixión ya no estaba Pedro. Pedro se había esfumado y el resto de los discípulos todos se habían esfumado, excepto Juan y las mujeres. ¿Una muerte inútil? A no ser qué. A no ser qué. A no ser qué. ¿Os acordáis de aquellas palabras que hemos mencionado que Jesús dijo a sus discípulos antes de entrar en Jerusalén, días antes de la última cena? Aquí están. Dice, hablando de sí mismo, y me entregarán, y me escarnecerán, y me azotarán, y me empalarán a un madero, a una cruz. El texto completo dice así: y me entregarán, y me escarnecerán, y me azotarán, y me crucificarán, y termina, mas al tercer día resucitaré. La muerte de Jesús fue realmente inútil, a no ser que resucitara, cosa que los discípulos ni entendían, ni comprendían, ni querían preguntar acerca de qué se refería. En todo caso no lo creían, porque salieron todos por patas, como solemos decir, la noche que fue entregado. ¿Resucitó Jesús? Porque si resucitó Jesús, la historia cambia. ¿Creemos que resucitó Jesús? No es el tema a tratar hoy, pero en cuanto a la resurrección de Jesús, igual que ahora hemos estado contemplando escritos históricos, hay muchas evidencias históricas. Otra cosa es que no la conozcamos, por muy cristiana, aparentemente o nominalmente que sea nuestra sociedad. Las evidencias de la resurrección de Cristo son abrumadoras. Se trata, en un capítulo aparte, durante 4 capítulos, muy exhaustivamente, y si lo quieres ver, evidencias de la resurrección de Cristo, con ir a YouTube, a nuestro canal de YouTube, y bichear por ahí encontrarás 4 exposiciones que se hicieron hace tiempo acerca de evidencias de la resurrección. Pero
Hoy simplemente basta decir, ¿resucitó Cristo? Bueno, vamos a ver. ¿Qué hizo cambiar súbitamente la mente de Pedro y la de todos los discípulos y la de todos aquellos que estaban con Jesús? ¿Qué hizo cambiar? ¿Por qué cuando lo apresan salen corriendo? Ya no se ven más en el escenario, ni siquiera en la crucifixión se van corriendo, no quieren saber nada, se esconden porque el mismo futuro les esperaba a ellos. Probablemente. ¿Dónde están? ¿Qué fenómeno puede explicar que estos mismos días más tarde se estuvieran diciendo, lo hemos visto vivo? Que lo hemos visto vivo. Que te expropio todas las propiedades. Lo he visto vivo. Te encarcelo. Lo he visto vivo. Te voy a flagelar. Lo he visto vivo. Te voy a ejecutar. Eso fue lo que le dijeron. Muchos lo sufrieron realmente. Lo he visto vivo. ¿De verdad me estás amenazando con la muerte? Lo he visto vivo. No puedes amenazarme con la muerte. Ese cambio súbito es lo único que puede explicar. De la única forma que puede ser explicado es a través de que vieran y experimentaran un acontecimiento completamente extraordinario. La resurrección de Jesús. Y si la crucifixión fue seguida de la resurrección, entonces ya es muy útil. Ahora es cuando es útil. Sin resurrección no importa cuánta Semana Santa celebremos, inútil. Sin la resurrección sería una celebración vana. Es más, yo creo que haría daño a Dios, sinceramente lo pienso. Primero por lo que su Hijo sufrió y segundo porque no se puede ver las razones de aquello que ocurrió, porque no se está dispuesto a ver. Por eso el mismo Pedro, viendo la utilidad de la cruz, lo explica años más tarde, no escribiendo él, sino que se lo dictaba a un amanuense, y podía decir Pedro, ahora sí lo entendió, es muy útil, la cruz de Cristo es muy útil. Y por eso años más tarde escribe Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva. ¿Por qué tenemos una esperanza viva distinta a lo que esperábamos? ¿Por qué? Porque Jesús resucitó de los muertos. ¿Cómo lo he visto? Vaya tú, pero yo lo he visto. Para una herencia incorruptible. Yo cuando Jesús estaba en la tierra luchaba por la nación, por la política, por la sociedad, yo estaba para la liberación de los romanos, pero todo eso es corruptible. Yo he entendido ahora el reino de Dios, dice, hemos recibido una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros, si creéis en Él. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, le dijo Jesús a Tomás, el incrédulo. Oh, muy útil, muy útil. Para aquella vida eterna que decimos no creer y que sin embargo no dejamos de anhelar y buscar a través de la ciencia o a través de las filosofías. No creemos, pero no dejamos de anhelarlo. Pues ya Jesús, llegamos tarde. Elon Musk llega tarde. Todos llegan tarde. Ya Jesús lo solucionó hace 2000 años. Y aquel mismo judío criado en Turquía, lo que hoy es Turquía, que entendía la cosmovisión judía y la cosmovisión helénica, que decía, oiga, que para los gentiles esto es locura y para los judíos es tropiezo. Él mismo, era una persona que por ser judía perseguía ese tropiezo, perseguía a los cristianos, pero además con una crueldad extrema. ¿Qué le pasó a este? Un hombre de muchísima reputación. Él se llamaba Saulo. Posteriormente cambió su nombre porque todo cambió en él. A Pablo, el apóstol Pablo, quien nunca conoció a Jesús en vida, probablemente. Pero él dice, se me apareció resucitado y me dijo,
¿Tú no tratas de proteger a la religión de tus padres? ¿Al Dios de tus padres? ¿Matando y persiguiendo cristianos? Sí, dice, pues, cuando me persigues a mí, al Dios de tus padres persigues. Tal hecatombe psicológica tuvo que producirse en él, que estuvo 3 años apartados en el desierto, probablemente reorganizando su cabeza. Este mismo Pablo dijo, crucificado Cristo, como hemos dicho, a los judíos es tropiezo, a los griegos locura, pero nosotros lo predicamos. Yo sé, yo perseguía a cristianos, pero yo predico a Cristo. Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo predicamos. ¿Por qué? Porque a mí también se me ha aparecido vivo. Y he confirmado esta información con aquellos que estuvieron en Jerusalén durante aquellos acontecimientos, y tanto Pedro como Jacobo como los demás me han corroborado lo mismo que yo he visto en mi camino a Damasco mientras perseguía a cristianos. Lo mismo. Y por eso sigue diciendo este apóstol Pablo en su carta escrita a los Corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Yo sé que para los judíos es tropiezo y para los gentiles es locura, lo sé, pero lo predico porque me ha pasado tal cosa. Mas para los llamados, así judíos como griegos, porque Dios no hace distinción de personas, Cristo es poder de Dios, y sabiduría de Dios. ¿La cruz, grandeza? Oh sí, porque es poder de Dios para salvación de las almas que en humildad le reconocen y creen en él. Es poder de Dios. Así que según Pedro fue muy útil, según Pablo fue poder de Dios. Fue un hecho de gran grandeza. Es más, Pablo explica mucha más grandeza todavía y escondida en la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque dijo en su carta, en otra carta que escribió a los filipenses, Jesús, el cual existía en forma de Dios antes de ser encarnado, él no consideróse igual a Dios como cosa a que aferrarse, lo que haríamos todos nosotros para conservar el poder, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, siendo Dios, sí, y semejante a los hombres, siendo Dios, sí. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, dice, y esto es lo que lo hace diferente a todo. ¿Qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Yo sé que esto va contra todos mis principios como judío, contra todo mi concepto de Dios como Dios, pero es que he descubierto que esa es la grandeza del Dios de los judíos, que siendo el Creador todopoderoso, se hace hombre y muere en una cruz humillado para cargar la pena y la culpa que tú y yo tenemos, para pagar aquello que tú y yo no podemos pagar. ¿Grande? Oh sí. Solo después de la resurrección, la crucifixión de Jesús es el evento más grande de la historia y el acto de servicio más grande de la historia. Es por eso que el mismo apóstol Juan, quien estuvo con él también, llegó a decir, Dios, no comprendemos el amor de Dios. Dios ha amado tanto a este mundo que en vez de exterminarlo, ha entregado a su Hijo para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está en otro negocio. El mismo Juan dijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la grandeza, la potestad de ser hechos hijos de Dios, aunque durante un rato tengamos que sufrir aquí. Como Jesús en la cruz, cada uno llevará su propia cruz en la vida, pero Dios les concede el poder de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Él, es decir, no a los que creen que, sino a los que creen en. No a los que creen que Jesús es un personaje histórico, eso lo demuestra la historia. No a los que creen que Jesús de Nazaret fue ejecutado por Roma, eso también lo dice la historia. No, incluso ni siquiera a los que creen que Jesús, fue el Hijo de Dios. Ni a los que creen que hizo aquello por lo que lo hizo. No. Juan no está diciendo, no, estos no son hijos de Dios, son criaturas de Dios, no son hijos de Dios. No, pero no es lo que está diciendo, dice, no es creer que. No es creer que, es creer en. Lo que esta partícula
en el griego original en que fue escrito significa no es creer que, es confiar en, es depositar tu vida en, es confiar completamente en aquel rabino, Jesús de Nazaret, como Hijo de Dios, muerto en una cruz para salvarte de tus pecados, llevarte a la vida eterna, independientemente de lo que ahora te toque o no te toque vivir. Oramos y nos despedimos hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, siempre viva, siempre presente, siempre eterna. La Semana Santa, Señor, no pasa para nosotros, que nunca pase. La Semana Santa de la cruz y la Semana Santa de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Gracias por la esperanza viva, mientras buscamos por todos los medios la eternidad. No nos conformamos con morirnos y ya, porque tú has puesto ese anhelo en nosotros. Mientras lo buscamos, tú ya le diste solución, Señor. Y nos enseñaste en qué consiste la verdadera grandeza. Servir, amar, confiar en ti. Ayúdanos, Señor, y danos el coraje para que así sea en nuestras vidas. Amén.